Y oramos antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la oportunidad de predicar, Señor. Gracias por la confianza de mis pastores en darme este privilegio de entregar tu palabra. Oramos, Padre, porque tu Espíritu Santo detalle nuestro corazón, Señor, conforme a lo que tú nos quieras hablar. Y que cada familia, Señor, cada familia pueda testificar la grandeza de tu fidelidad y de tus obras. En el nombre de Jesús, amén. Atamos a todo demonio, Señor, también en esta tarde. Pisoteale al diablo. Pisoteale al diablo, pisoteale al diablo. Dile: diablo, estás pisoteado. Diablo, dígale: diablo, estás pisoteado. ¿Cuántos vinieron por la doble unción en esta mañana? Dice la Biblia que hay una doble unción. No sé si lo has leído, hay una doble unción. ¿Cuántos vinieron por esa doble unción? ¿Cuántos anhelan la doble unción? Apláudele a nuestro Señor, apláudele. Y dile a la persona que está a tu lado: hoy te vas a llevar la doble unción. Dile: hoy te vas a llevar la doble. Apláudele fuerte a nuestro Señor. Tus manos solo para Él. Tus manos solo para Él. Amén. Vamos rápido a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 6. Y en la Nueva Versión Internacional que voy a estar leyendo, voy a explicar esta parte. Hace calorcito. Si ven que afuera hace frío, ¿y aquí hace? Afuera, acá, porque el Espíritu Santo es. Aplaude al Espíritu Santo. 2 de Reyes, capítulo 2, verso 6. Una vez más Elías dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Una vez más, quédate aquí, le dice Elías a Eliseo. Espero no confundirme porque son muy parecidos los nombres. Pero Eliseo insistió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de los profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Aquí dice la historia que Elías le dice a Eliseo: quédate hasta aquí. Y Eliseo le dice: no, yo no me voy a quedar, yo te voy a seguir. Pero dice la palabra que 50 profetas se quedaron cerca frente a ellos. Quiere decir, la Biblia nos explica que habían 50 profetas que le vieron a Eliseo, pero ninguno de ellos quiso caminar con él. Solo Elías, diga conmigo, perdón, al revés. Elías, le vieron a Elías los 50 profetas, pero ninguno se atrevió a caminar con este profeta, sino solo Eliseo. Perdón por la confusión, yo les dije, me voy a confundir. Pero este hombre, Eliseo, decide seguir a Elías. Y dice en el verso 8: Elías tomó su manto y lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo herede. Diga conmigo: herencia. Vamos, diga más fuerte: herencia. Te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu. Respondió Eliseo: has pedido algo difícil. Dijo Elías: pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Entonces golpeó el agua con el manto. ¿De quién? De Elías. Y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Te quiero decir primero que para que puedas recibir la doble unción es necesario que primero rompas tus vestiduras. No es posible recibir la unción de lo que Dios ha puesto en otro si primero no rompes tus vestiduras. Eliseo quiere la doble unción de Elías y Elías le dice: cosa difícil
difícil has pedido. Y esto no tiene que ver con que Elías le diga: es que es difícil que yo te dé la doble unción, o es difícil, o no sé si, no depende del corazón de Elías, porque el anhelo estaba en el corazón de Eliseo. El anhelo estaba en el corazón de Eliseo. Y cuando nosotros hablamos de unción, hablamos de responsabilidad. Cuando somos emocionales: ay, yo quiero la unción, la doble unción. Pero para poder recibir aquella unción es necesario que primero te rompas del pecado, rompas tus vestiduras. Yo no veo a un Eliseo tomando el manto de Elías, sino primero rasgándose su vestidura. ¿Por qué es cosa difícil, como dice Elías? Porque la doble unción es radicalidad. La doble unción, diga conmigo: radicales. La doble unción requiere radicalidad, no para quien lo imparte, sino para quien lo recibe. 2 de Reyes 2:12 dice: Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos, y luego recogió el manto. Ferchito, ayúdame acá. Para recibir una doble unción, primero debes romper con el pecado. No puedo tomarlo de otro si primero no rompo lo que está en mí. La doble unción, habla la Biblia que Moisés iba a ser tomado, y antes de ser llevado por el Señor, dice la palabra que oró por Josué y puso sus manos, y el mismo espíritu de sabiduría que estaba en Moisés vino a este hombre, al que iba a estar en lugar de él, a Josué. Estamos hablando de una doble unción, lo voy a explicar luego más detallado. Pero es imposible que yo reciba, diga conmigo: imposible que yo reciba lo que tiene otro, que Dios me dé lo que otro tiene, si primero no rasgo el pecado, no rompo el pecado. Ayúdame, Ferchito, acá con lo que te pedí. Es imposible que yo reciba de otro, o lo que Dios le ha dado a otro. Tengo que romper mis vestiduras, tengo que romper con el pecado, con el chisme, la murmuración, la crítica. Mire, iglesia, Eliseo rompe sus vestiduras, rompe antes de tomar el manto de Elías. Cuando yo conozco al Señor, yo anhelaba la sabiduría del pastor Miguel, cómo él orienta. No me van a dejar mentir, iglesia, luego lo voy a explicar un poquito más detallado. Pero yo anhelaba esa sabiduría que él tiene. Yo anhelaba estar junto a él. Pero para yo poder recibir lo que él tiene, primero tenía que dejar la mentira, la ira, el alcohol, mujeres y otras cosas feas. Es imposible que el Señor añada lo que mi pastor tiene si yo no rompo primero con lo mío. Tengo que rasgarme las vestiduras, tengo que romper, tengo que soltar. Iglesia, no vamos a poder recibir lo extra si primero no rompemos lo que está feo en nosotros. No puedo tomar del otro si primero no rompo lo mío. La doble unción, cuando le dice Elías: cosa difícil has pedido. La doble unción es humildad, no para quien la imparte, sino para quien la recibe. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La unción no funciona con el orgulloso, porque el Señor mira de lejos a los orgullosos, pero al que es humilde lo atiende de cerca, dice la Biblia. Yo no sé cuánto lo celebran, pero hay que aprender a ser humildes para recibir aquello adicional que Dios tiene para nosotros. El joven rico se presenta delante de Jesús: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar? Diga conmigo: heredar. Mire que todo tiene que ver con herencia. Para heredar el reino, anda y vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. De pronto este hombre, este joven, empieza a darle razón a sus argumentos, y sus pensamientos se oponen al propósito de la unción. Y dice la Biblia que Jesús se puso triste, porque este muchacho prefirió la riqueza que seguir la unción. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Me estoy haciendo entender? La doble unción no funciona con el orgulloso, porque él valora más sus argumentos que el manto. El orgulloso valora más sus argumentos que el propio manto. En la doble unción tu lógica y tu razón tienen que morir. Diga conmigo: morir. Vamos, diga fuerte: morir. Tu unción y tu lógica. Cuando Elías le dice: cosa difícil has pedido, no es que me sea difícil darte lo que has pedido, es difícil. Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por. Verso 43.
Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Por estas cosas Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido, porque cuando nosotros anhelamos la unción de otro, te voy a explicar de esta manera. Rapidito, a ver si vienes, Fercho, Juanpa, Sebas. Pónganse aquí, por favor. Me falta el otro. Diego viene al tercer servicio. Él sí es mi hijo. Él sí es mi hijo. Y voy a poner el ejemplo de que Fercho es del pastor Miguel. En el ejemplo. No, si está el Paz Cris. Perdón, Juanpita. Vente, Paz Cris. Pensé que estabas por atrás. Dale un aplauso al pastor ahí. Rápido, rápido. Escucha esto. Esto se explica así. Mira el propósito de la unción. Me centro en este ejemplo. Él recibe su propia unción porque Dios, dice la Biblia en Corintios, que nos da como Él quiere, conforme como Él quiere, y nos imparte. Y Él recibe lo que Dios tiene para Él, pero no es el final. Porque aquí hay un padre de quien Él mira de su padre, y la unción que Él tiene, más la unción de su padre, la unción de su padre puede venir a la de Él, puede venir a la de Él, puede fluir la unción de su padre, puede estar sobre Él. Porque hay unciones que se reciben por aceite, pero hay otras unciones que se reciben por el manto. Ya lo voy a explicar más luego. Él recibe la unción de su padre, y mi hijo, él tiene su propia unción. Diga conmigo: mi unción. Dígase usted: yo tengo mi unción. Mi hijo tiene su propia unción. Y de pronto yo inspiro en su vida, yo inspiro en la vida de mi hijo, y él dice: dame lo que tiene mi papi, dame lo que tiene. Y yo entonces digo: el Señor le va a dar la unción que yo tengo. Pero de pronto él se siente inspirado por su pastor, y él ya no solo anhela la unción de su papá, anhela la unción de... Dime si esto no es poderoso. Anhela la unción de su pastor, y la unción que él tiene fue la unción que anheló de su padre. Yo no sé cuántos celebran. Yo de ti me estaría poniendo de pie y aplaudiendo, porque la unción tiene el poder. Yo no sé si celebras. Celébrale. Celebra la unción del... Celebra. Y dice la Biblia, ¿verdad? Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: oren por quienes los persiguen, oren por quienes los maldicen. ¿O no nos ha enseñado eso el pastor Miguel? Entonces, de la unción que yo tengo, recibo. Cosa difícil, claro. ¿Acaso que es fácil orar por los que hablan mal de nosotros? No es fácil. Entonces, eso aprendí yo de mi pastor. La unción se transfiere. Él no me ha puesto aceite para decir la sabiduría que yo tengo: tómala. Porque hay unciones que se transfieren no por aceite, sino por el manto. Por estas cosas Elías dijo: cosa difícil has pedido. Lo difícil no era para Elías, era para Eliseo. Porque la doble unción requiere responsabilidad. Yo me hago responsable de saber morir a la carne para poder aflorar en esa doble unción que Dios me quiere dar. En la doble unción no hay espacio para el temor. Diga conmigo: miedo. Miedo. Te pisoteo. Hermano, yo de ustedes estaría celebrando: miedo, te pisoteo. Eso, pónganse de pie. Pisotele al miedo. Pisotele al miedo. Pisotele al miedo. ¿Por qué en la doble unción no se le debe dar espacio al miedo? Tómate de la mano de tu esposa o de tu familia. ¿Por qué en la doble unción no se le debe dar espacio al miedo? Porque para formar a un Elías es necesaria una Jezabel, pero para derrotarla es necesario un Eliseo. Yo no sé cuántos lo celebran. Para derrotar a una Jezabel es necesario un Eliseo. Porque Jezabel se puso en el camino
para formar el corazón de Elías. Yo no sé si te quedas con Elías, que le tuvo miedo a Jezabel y se escondió en una cueva, o sales como Eliseo y eres usado para derrotar a aquella falsa profetisa. Yo no sé si el Señor te está hablando. El de la doble unción fue Eliseo, no Elías. El segundo dio la orden, Dios lo usó para que Jezabel muera. El primero se escondió. La doble unción no hace que te escondas. La doble unción hace que camines a la victoria. Yo no sé cuántos celebran. La doble unción no te lleva a una cueva. La doble unción te lleva a la victoria. A la victoria. Por eso el diablo es especialista. El infierno te quiere poner en contra de tus pastores, en contra de tus pastores, de los coordinadores de la red, de las cabezas de la célula. Regrésate acá, Paz Cris. Regrésate, Fercho. Sebas, vengan acá adelante. Acá mejor, aquí arriba. El trabajo del infierno es ponerte en contra de tus coordinadores, de tus pastores, de quienes predican en la célula. Porque supongamos que yo soy el diablo en el ejemplo, pero entonces está el pastor Miguel, está el pastor Miguel y está el pastor Cristian, y el diablo quiere tocar el corazón de mi hijo, y el diablo viene a maquinar sus pensamientos para ponerle, mírale al Fercho, para ponerle en contra de su pastor. Pero su pastor está frente a frente con su papá y recibe la unción, pero el diablo viene a él para que él se ponga en contra de su pastor. El diablo quiere robar la unción que el padre da al hijo y que el pastor como hijo puede dar a su oveja. Entonces el diablo va a decir: ponte en contra de él, vámonos de la iglesia, me robo tu herencia, yo no quiero que seas bendecido, me robo tu herencia, porque herencia del Señor son los... ¿Cuántos celebran esta palabra y le pisotean al diablo y le dicen: diablo, amo a mis pastores, amo esta iglesia, amo a mis líderes? ¿Cuántos pueden rugir como un león? Dice la Biblia, Lucas 12:32, no hay espacio para el temor. Un aplauso a mis ayudantes. No hay espacio para el miedo. En la doble unción no hay espacio para el miedo. No tengan miedo, manada pequeña. No tengan. Y ahí vamos los legendarios a servir en la selva. Se cruzan las serpientes. No tenemos. Vienen las crecidas de los ríos que les hemos visto frente a nosotros. No tenemos. Se cayó la montaña con un rayo. Esto es verdad. Pero no tenemos. Porque en la doble unción no se admite el miedo. No tengas miedo, manada pequeña. Si te viene el diagnóstico de la enfermedad, pisotéale, pero no tengas miedo. Segunda de Reyes, tome asiento. Segunda de Reyes 9:1. Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Ferchito, vente acá. Arréglate. Perdón, Sebas. Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite. Toma este frasco de dice aquí: y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a dice aquí: ve a donde esté apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. ¿Con qué? Con aceite. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Verso 6. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con
aceite y declaró: así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando a Jezabel. Vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Y eso mismo sucedió, porque para formar a un Elías es necesaria una Jezabel, pero para destruirla es necesario un Eliseo con la doble. ¿Cuántos celebran esa palabra? ¿Cuántos celebran? Elementos que debes observar. El infierno va a hacer ese trabajo para ponerte en contra de tus líderes, de tus pastores. Saúl se apartó de Samuel. Y terminó con una divina. Terminó en las manos de una bruja. Cuidado con eso. Salomón se apartó del consejo de David su padre, y el reino se rompió. Coré se rebeló contra Moisés y terminó en la muerte. Y te explico algo. La doble unción, y con mucho respeto, la doble unción nunca la encuentras a la par de otra persona. Los 12 discípulos no encontraron doble unción entre ellos, la encontraron en Jesús. Dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de discípulos, hijos, imítenme a mí como yo imito a. Les estoy dando la posibilidad de abrir en las atmósferas espirituales una doble unción. Imítenme a mí como yo imito a. Porque la doble unción no se recibe a la par, no es horizontal, es vertical. Por eso el diablo te va a querer que trabajes en forma horizontal. Como Coré se unieron y se rebelaron contra Moisés, hablaron horizontalmente mal en contra de Moisés, pero Moisés tenía una relación recibiendo unción todo el tiempo. Hay unciones que se reciben por aceite, pero hay unciones que se reciben por el manto. Ferchito, ponte al lado del Sebas. Lucas 8:44 dice: ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. Ella llegó y tocó el borde de él y quedó sana, completamente sana. ¿Quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. Jesús. Son muchos los que te aprietan y preguntas: ¿quién te tocó? Es que alguien me tocó, porque poder salió de él. Porque hay unción que se recibe por el manto, no solo por el aceite. No sé si lo estás entendiendo. Y aquí viene la perla de esta mañana. Una de Reyes 19:15. Dice la Biblia, viéndome a mí: el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Escucha, Elías ungió a un rey, pero también unge a Eliseo. Escucha esto. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezael como rey de Aram y a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel. Unge también a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Dice aquí verso 19: Elías salió de allí y encontró a Eliseo. Entonces yo me imagino cuando ya Elías mira al rey, Elías venía con el aceite. Entonces aquí está el rey y viene Elías en el camino, se acerca al rey y lo unge como rey y le dice: de aquí en adelante tú serás rey de... Pero hay unciones que no vienen por el aceite, hay unciones que vienen por el manto. Elías salió de allí y encontró a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en la fila y en el mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó sobre él su...
Es que hay unciones que se reciben por el aceite y hay otras que se reciben solo por Él, por Él. Iglesia, ¿qué manto estás dejando a tus hijos? ¿Qué manto estás dejando a tus hijos, iglesia? Iglesia, ¿qué manto estás dejando a tus hijos? Cuando Eliseo le dijo: quiero por herencia el doble de tu porción. Herencia del Señor son los hijos. Iglesia, yo no sé si lo estés viendo. Arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Yo no sé qué tenía el manto de Eliseo, de Elías, pero dice la Biblia que la mujer enferma vino y tocó el borde del manto de Jesús. Y el mismo Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí, poder salió de mí. Muchos son los que te aprietan y dices que alguien te tocó. Es que poder salió de mí. Jesús mismo sintió que el poder salió de él para sanar a esa mujer. ¿Qué sentiría Eliseo cuando Elías lanza el manto sobre él? ¿Qué sentiría sus adentros de este hombre? Que cuando él está viendo que Elías camina, le dice: Señor, permítame irme a despedir de mi familia, porque de aquí en adelante lo que yo quiero hacer es seguirle a usted, no por lo que le veo, sino por lo que siento. Yo no sé si lo celebras. ¿Qué tal si te pones de pie, iglesia, y celebras esta palabra? Esto es algo poderoso. Es algo poderoso. Es algo poderoso. ¿Qué tan fuerte sería la percepción de recibir ese manto, esa unción en Eliseo? ¿Qué tan fuerte sería para él, que renunció a toda su familia para seguir al profeta Elías? Esto es demasiado poderoso. Esta doble unción llegó a ser tan fuerte, tan fuerte. Mira lo que pasa en Segunda de Reyes 13:20. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año bandas armadas de moabitas invadían el país. En cierta ocasión los israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Yo digo, ¿qué sentiría Eliseo cuando el manto de Elías fue puesto en él, para que luego de morir hasta el mismo muerto que llega a su tumba? Yo no sé si celebras la palabra de Dios en este momento. Yo no sé cuántos van por la doble unción. Yo no sé cuántos van por la doble unción. Yo no sé cuántos van por esa doble unción. Dice la Biblia que Elías caminaba para ungir con aceite a un futuro rey, y lo unge con aceite, y en el camino, en su espíritu, siente que para el próximo profeta no era el aceite, era su manto. Porque hay unciones que no se reciben por aceite, sino por mantos. Y lo que el diablo más va a querer hacer es ponerte en contra de quien tiene el manto, de quien puedes extraer tú la doble unción.